porque creo que a veces, al menos yo hice así, como estudiante estaba tan enfocado en griego, en historia, en dogmática, en todo eso, pues que realmente me olvidé de cómo presentar el Evangelio. No sé, ¿alguno de vosotros, por ejemplo, tiene algún versículo ahora mismo en la mente para, en un momento que le explicas el Evangelio a alguien y ves que lo ha entendido y lo quieres llamar a que se arrepienta, a que acepte al Señor? ¿Tenéis algún versículo? Romanos 6:23. No, tú no. ¿Tenéis alguno? Romanos 6:23. Pues yo no escogería ese, porque la paga de pecado es muerte, verdad y la... No. Yo me refiero a, por ejemplo, venid, Isaías 55:1, venid los que estéis sin dinero, comprad, venid, comprad sin dinero, o hoy es el día de salvación, o este tipo de versículos para animar a una decisión. Entonces, bueno, eso es lo que normalmente pasa. Entonces lo que voy a hacer, he pedido a Kiko si por favor quisiera tocar dos himnos, uno al principio y uno al final. Para mí personalmente es un privilegio de tener una músico de envergadura entre nosotros, y cuando yo oigo un músico así, siempre oro: Señor, ayúdame a poder predicar, porque eso es lo mío, yo no soy músico así, pero ayúdame a predicar de la manera que tocan algunas personas, aunque ella igual tocará y predicará también muy bien. Pero por eso quería pedirle que tocara una pieza de música ahora y otra al final de nuestra capilla. Gracias al Señor por ese himno, esa letra que viene a nuestra mente cuando oímos, y también por las manos que tocan y nos hacen recordar esas cosas. Muy bien, como una presentación simplemente entonces, este versículo: Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Me parece tremendo, porque cuando alguien es perseguido y tiene que abandonar a la carrera todo lo que está haciendo, dejar su casa y marchar a otro sitio donde no tiene trabajo, donde lo único que tiene son tus maletas, no sé qué tipo de maletas llevarían entonces, quizás fardos, quizás no lo sé. Aún así, dice la Escritura que en medio de esa precariedad,
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, algunas consideraciones acerca de... No me gusta... Esto no sé por qué estaba así de alguna vez anterior. Algunas consideraciones acerca de dar testimonio. Primero, ¿es nuestra responsabilidad sí o no? Si es nuestra responsabilidad, entonces debemos poner algo de tiempo, corazón y recursos. O sea, yo sé que la vida a veces nos absorbe pues, en el trabajo, situaciones familiares estresantes, diferentes cuestiones, pero como persona, como hijo de Dios, ¿tengo yo una responsabilidad en algún porcentaje de dar testimonio a unas personas que no conocen a Cristo? Yo creo que sí. Por lo tanto, de alguna manera debemos dar una consideración. No podemos ir de imprevisto, sin preparación, porque corremos el riesgo de presentar el Evangelio, permitidme decirlo, de una forma mediocre. En segundo lugar, es un mensaje de vida, de libertad y de gozo. Recuerdo una persona, solo me he encontrado una, que estaba por cogerle de la pechera en una reunión. Sí, porque resulta que yo estaba diciendo que sí, que solo es por la fe, que es un paso de fe, y en medio de una reunión dice, no, sí, claro, lo fácil es aceptar a Cristo por la fe, pero luego qué difícil es la vida cristiana. Y tenía ganas de cogerle de la pechera. Además de que bíblicamente dice la Escritura que los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuidado por ahí con esas expresiones de, uy, es que es muy difícil la vida cristiana, porque a lo mejor es una forma de traer atención a mis propios sufrimientos y mira qué difícil lo tengo y cómo sufro y tal y cual, y eso no tiene nada de compartir el Evangelio o eso. Es un mensaje de vida, de libertad, de gozo. Y si tenemos alguna dificultad, que la podemos tener, porque todos tenemos nuestros momentos más fuertes y más débiles, entonces vamos en oración, tomemos la palabra y que el Señor trabaje en nuestros corazones y nos refresque, nos renueve en esa ilusión por dar testimonio. Otra consideración, no se trata de debates, sino de almas. No siempre vamos a tener todas las respuestas. Yo todavía no las tengo. Todavía me preguntan cosas y qué difícil. Pero es igual. Creo que el Señor puede obrar aunque no tengamos todas las respuestas, porque se trata de una comunicación de corazón a corazón. Y eso a veces no siempre depende totalmente de la lógica. O sea, es verdad que debemos tener una presentación comprensible y debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Pero hay veces, hay problemas, situaciones, necesidades que a lo mejor no hemos experimentado. Y aunque tengamos algún concepto o alguna guía, pero es posible que no tengamos todas las palabras para ese problema. Algunos de nosotros sabemos cómo, por ejemplo, sanar un problema de abuso infantil. No digo sexual, digo abuso infantil. O algunos de nosotros tenemos idea de cómo es la restauración de un divorcio o de una madre soltera. Entonces, en esas cosas hemos de reconocer, no hemos de presentarnos como que lo sabemos todo y tenemos respuestas para todo, es de corazón a corazón, y a lo mejor no tenemos las respuestas, pero hemos encontrado a Cristo y sabemos, eso sí, que el Señor puede darle respuesta, y a lo mejor intentaremos buscar recursos. No se trata de debates, entonces. Otra cuestión, cada persona es diferente. Eso quiere decir, diferentes condiciones, necesidades. Podemos pensar en Saulo de Tarso, qué hombre tan peculiar, con una educación impresionante, con una personalidad arrolladora, con una determinación, una firmeza en sus convicciones que parecían inexpugnables. ¿Cómo vamos a ministrar a una persona así? Entonces, que el Señor nos dé discernimiento para saber cómo y en qué momento tratar sus necesidades. ¿Cómo entonces llega la comunicación entre una persona que es creyente y otra que no es creyente? Yo lo que oro y encuentro que es
una dificultad muy importante, es llevar a una persona a ese momento en que te sientas para hablar del Evangelio. La mayoría de mis conversaciones dando testimonio son conversaciones de ascensor. O sea, es un intercambio de 4 o 5 frases y poco más puedo llegar. Gracias a Dios, de vez en cuando, como me dijo una vez un hermano de Palabra de Vida, dice, antes de 100 personas con las que intentabas tratar, a lo mejor una. Dice, ahora 1000 personas que tratas de invitar, una viene. Dice, así que hay que buscar esas 1000 personas para que uno venga. Pero bueno. Segundo, bueno, una recomendación. Esto no sé cuántos estaréis de acuerdo, pero yo soy partidario de que cuando conoces, bueno, primero, construye puentes. Haz contacto con personas no creyentes. Planea contactar con una persona no creyente. Crea la oportunidad. Una vez la crees, si es el zapatero, es el panadero que está cerca de tu casa y dices, quiero hablar con él. Mi sugerencia es que cuanto antes le digas que eres creyente. No de una forma artificial, no como un parche, no como un religioso, como un testigo de Jehová, pero sí que el Señor te guíe y te ayude para que enseguida, eso es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque si no, luego el cambio es difícil para nosotros y para ellos. Es difícil, es como que hemos estado un tiempo en que teníamos una amistad que no era cristiana y luego a partir de un punto ya cuándo tu conversación va a ser cristiana o cuándo va a ser secular. Y entonces es una dualidad, una lucha que igual vuestra experiencia es diferente, no hay problema. Mi experiencia es que no es buena ni para mí ni para la persona que me está escuchando. Porque llega un momento que si hablo del Señor ya su cara cambia, se le cae la cara. Y entonces prefiero desde el principio decir, mira, soy creyente. No quería tomar tanto tiempo en esto. Discierne sus necesidades. Ofrece tu ayuda, pide ayuda. Conocía una misionera, Elsa Ramírez, una chica mexicana que llegó al instituto donde yo estaba estudiando y a mí me descuadró, me rompió los esquemas. ¿Sabéis por qué? Nosotros íbamos una vez a la semana a dar testimonio, pero íbamos a unos asilos de ancianos que íbamos a la cárcel, eso estaba bien. Y algunos otros sitios que yo no me sentía que comunicaba porque las personas o estaban enfermas, o estaban sedadas, o estaban... Dices, no sé si realmente estoy comunicando el Evangelio. Pero esta misionera llegó a la escuela y creo que tardó un par de semanas en traerse a la dependienta de unos grandes almacenes a la iglesia. Y cuando entró por la puerta, pero bueno, ¿qué es esto? Es una mujer que decía que las iglesias no estábamos preparados para recibir a gente formada en las iglesias. Ella decía que había llevado a su dentista, a su médico a la iglesia y que la iglesia no sabía cómo tratarlo. Se quedaba descolocada porque entraba un médico en la iglesia. Tremendo. Pues bueno, ella dice, yo cuando llegué a Madrid, dice, me volví tonta. Dice, sí, me volví tonta. Dice, de repente era un calentador diferente. Dice, así que fui al vecino de al lado y le dije, oye, perdona, mira, es que soy nueva aquí, tengo el calentador que no sé bien cómo funciona, ¿podrías ayudarme? ¡Guau! Eso, nunca había pensado en ese tipo de cosas para crear contactos con personas no creyentes. Yo, de verdad, cómo me encantaría pedir al Señor, aunque cada uno tenemos nuestros dones, pero yo la veía a esta hermana con sana envidia, porque decía, uff, qué don tiene de comunicar. Ofrece tu ayuda o pide ayuda, pregunta, interésate por sus opiniones, o sea, interésate por lo que cree. No somos testigos de Jehová que lo único que estamos pensando es ver dónde metemos la cuña, sino que estamos interesados por la persona.
discierne sus necesidades, ten tu testimonio listo, en el sentido de cómo expresar tu testimonio con pocas palabras. Ante diferentes necesidades piensa cuándo es apropiado tratarlas. Si te dice, oye, esto del diluvio, con toda tranquilidad, dile, mira, bueno, si quieres otro día hablamos de ello. Pero que seas tú el que decides cómo presentar el Evangelio y no te despistes de lo que quieres comunicar. Bueno, antes de ir a la siguiente, ¿cómo presentaríais el Evangelio? ¿Tenéis algún esquema? Nosotros, no sé si todos sabéis, ¿quién conoce las 4 leyes espirituales? Levante la mano. Los pocos. ¿Quién conoce el camino de Romanos? Romans Road. Entonces, eso es algo que se usa mucho en Estados Unidos. Quizás aquí no. Hay un librito pequeño que dice no hay otro camino, que trata precisamente de eso. ¿Quién conoce evangelismo explosivo? Muy bien. ¿Quién conoce el puente de los navegantes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay diferentes formas de cómo presentar el Evangelio, pero es bueno tener un pequeño esquema en la mente. Yo sugiero estos 4. A mí me gusta mucho el puente de los navegantes. Lo que pasa es que encuentro que 8 pasos puede ser demasiado largo. Aunque hay un libro que me encanta, que se llama Obra Personal, de R.A. Torrey, está en castellano, y lo que él dice es, mira, no importa si toma 3 años llevar a una persona por el Evangelio, no importa, simplemente de paso a paso, y según el Señor te dé oportunidad y la persona abra su corazón, pues ahí trabajas con él, ¿vale? Entonces, no es por cuestión de prisas, pero yo personalmente me gusta 4... pensar en 4, más de 4 a mí se me pierde en la mente. Entonces la primera es, bueno, a propósito, ¿por qué es importante de tener un esquema? En la vez pasada del practicum, hace un par de practicums, estuvimos presentando lo que es la gráfica de Engel, o también de Gray Matrix. Entonces es una gráfica, o son gráficas que se han desarrollado tratando de ver cómo personas pueden venir de un trasfondo animista, o un trasfondo hindú, o un trasfondo de otras religiones a la fe en el Señor. Y estos son esquemas que han venido después de, bueno, en particular, asociado a hermanos que habían por años dedicado esfuerzo a distribuir mensajes en cassettes, y algunas veces sin ningún fruto. ¿Y por qué? ¿Porque la gente era dura al Evangelio? No, porque estaban registrando o grabando unos mensajes para personas que como que necesitaran solamente dar el paso de fe, y las personas es que no tenían ni idea de quién era Dios o de quién era Jesucristo. Entonces, el pensar todo este proceso, lo que vino a traer es eso, el progreso de cómo una persona va conociendo de Dios hasta el momento que da un paso de fe y luego cómo crece. La gráfica de Gray Matrix lo que hace es incluir a lo que es, digamos, más lo que tiene que ver con la inteligencia. Lo que añade es la actitud de una persona, estar más cerrada o más abierta al Evangelio. Con lo cual, lo que se da a entender es que compartir el Evangelio no solo es transmitir información, sino que es animar o llamar a la persona a que de una indiferencia, puede ser de una hostilidad o de una reacción, desee aceptar el Evangelio. Esto lo vimos, así que no lo repetiré mucho. Este es el proceso normal de una persona que viene a Cristo, desde su absoluta ignorancia hasta aceptar al Señor y luego crecer en la gracia. Entonces viene de una indiferencia o de una cerrazón a un concepto de Dios, y esto son ministerios o segmentos a los cuales un ministerio en particular se dedica. Por ejemplo,
esto de aquí puede ser un ministerio, algunos de vosotros habéis estado en un punto de misión, está aquí Efra o Nata, sí, con unos adolescentes y en un principio pues crear un espacio donde se juega futbolín, ping-pong, interacción. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás comunicando el Evangelio? Todavía no. ¿No vale nada lo que estás haciendo? Sí que vale, porque como un creyente estás proveyendo un entorno donde a lo mejor evitar ese rechazo hacia Dios, crear una amistad que la persona pueda abrir su corazón a escuchar de las cosas del Señor. Y entonces poco a poco iremos edificando. Entonces, qué importante, por ejemplo, en una campaña de evangelización, tener claro para qué la estás organizando, qué enfoque tiene, qué objetivo. Luego el Señor te puede dar personas de todas las edades y condiciones. Pero es importante que al menos tú, cuando preparas un mensaje de evangelización, sepas a quién estás predicando. Si personas que han conocido algo de Dios, que tienen un interés, o si son personas que pasan por la calle mientras tú estás hablando. Es muy diferente. Bien, entonces esto es lo mismo. Está en inglés, pero vosotros sabéis inglés. Y entonces, bueno, sin más. Entonces, lo que estamos hablando, ¿qué es? ¿Cómo presentar el Evangelio? Esto de aquí. Bueno, entonces, la pregunta que tratamos de responder es... ¿qué necesita saber una persona para aceptar a Cristo? ¿Podemos ir a cualquiera en la calle? Conocí a unos hermanos que tenían éxito, tenían fruto, digamos, pero a veces ese fruto dejaba mucho que preguntar, no digo que desear. ¿Por qué? Porque iban como iglesia y yo admiro la naturalidad, eso es algo que a mí me sobrecogía, es como esta misionera mexicana, que ellos iban a una plaza, habían unos hermanos que oraban, otros que estaban cantando, y ellos, por ejemplo, se podían sentar al lado en un banco con una persona y decirle: hola, ¿qué tal? Mira, somos creyentes de una iglesia, que venimos para comunicarte que Cristo ha muerto por ti. ¿Tú te crees pecador? Y pues, sí. ¿Y tú crees que Cristo murió por ti? Sí. ¿Querías orar y querías aceptar a Cristo? Mira, yo oro por ti y tú repites en tu corazón. Y oraban y tal. Ah, pues eres un hijo de Dios, eres mi hermano. Uf. Algunos sí aceptaban a Cristo, otros... Lo digo porque luego yo me encontraba en la calle con alguna de esas personas y dices, uff, y alguno de ellos decían, dice, no, ya acepto a Cristo, lo que pasa es que necesita ahora crecer. No estoy seguro. ¿Qué cosas necesita conocer una persona para llegar al momento de abrazar la fe, de realizar ese acto de fe por el cual una persona pasa de muerte a vida? Importante. Entonces, bueno, yo sugiero cuatro fundamentos, ¿no? El primero, Dios creo que necesita tener un concepto de quién es Dios y el universo en que vive, tanto la cuestión física como el mundo espiritual, y también un concepto de lo que es el tiempo y lo que es la eternidad. Cuando pienso en la eternidad, yo no suelo referirme al infierno y la condenación eterna. ¿Por qué? Porque para mí hay una barrera tan grande culturalmente que no quiero dedicarme a pelear esa batalla en este momento. Ya lo trataré después. Pero para mí la vida eterna lo que tiene que ser es que conocer a Dios es la vida eterna. Y la vida eterna comienza desde aquí, ¿no? El Evangelio de Juan y sus epístolas están llenas de eso. Entonces, bueno, el problema del pecado, luego Jesucristo, quién es y en qué manera resolvió el problema, y luego, lo último, cómo obtener la salvación. Habría un quinto punto que sería lo que os he dicho antes, la llamada al arrepentimiento. Bueno,
otra vez. No tenemos mucho tiempo. Pensaba preguntároslo, pero bueno, todavía os lo preguntaré. Creo que una herramienta preciosa que el Señor nos puede dar son las preguntas. ¿Cómo dar testimonio a una persona? Oye, ¿me dejas que te...? Conozco a un misionero que también era muy valiente, pero no tenía mucho éxito. O sea, perdón por la palabra éxito, pido disculpas por esa palabra, pero entenderme, no estoy hablando de... pero no tenía mucho fruto. Este misionero tenía el coraje de apuntarse a unas clases de catalán y decirle a su compañero, oye, me gustaría tomar café contigo, quiero compartirte algo. Y luego iba a tomar un café, se sentaba y le decía, mira, quería hablarte del Evangelio, yo soy cristiano y tal y cual. Y entonces algunos decían, mira, no, de esto no quiero hablar, y punto. Bueno, es una forma de acercarse a las personas, y yo admiro el valor de ese misionero de tomar la responsabilidad de esa manera. Pero a mí me parece, en mi experiencia, me han servido mucho más las preguntas, para huir de esa imagen de testigo de Jehová que desde el primer momento lo que va es a hablarte, a decirte, a que tú oigas, a soltarte el rollo. Entonces, ¿crees en algo? Eso no es amenazante para ti, no es una gran valentía de decir, oye, ¿tú crees que esta vida tiene algo de sentido? Perdón por mi garganta. O por ejemplo, si hubiera... Uy, qué error ahí, perdón. Si hubiera un Dios, ¿cómo crees que sería? O sea, de esa manera tú no estás imponiendo tu criterio, no le estás diciendo, mira, déjame que te diga una pequeña porción de la clase de teología sistemática acerca de los atributos de Dios. No, le dices, oye, si hubiera Dios, mira, ya ni te planteo que Dios exista, si hubiera, ¿cómo sería? Esto es lo que plantea el cuento de los navegantes y me parece muy bien. Y tener algunos versículos en la mente que sepáis que hablan de ello. Porque si bien en las primeras veces yo pienso, al menos a mí, no me ha surgido la oportunidad de tener la Biblia en las manos y decir, mira, lee, pero en el desarrollo de una relación con una persona no creyente, para mi forma de ver, creo que debemos buscar el momento en que digamos, mira, lee lo que dice la Escritura. Lee este versículo, ¿qué crees que dice? Si te dice cualquier... léelo otra vez, ¿qué te parece que dice? Y entonces trabajar así. La grandeza de Dios en la creación, Romanos 1, 19 y 20, ¿alguien me lo dice de memoria? Aunque sea a grosso modo. Habla de la grandeza. Eso es, la grandeza y el poder de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación. Salmo 19, 1, ese sí, ¿no? Eso. Hechos 17, 24 al 31. Es el mensaje de Pablo en el Areópago a los atenienses y bueno, ese no os lo pido entero porque de esto. La parte espiritual del hombre. ¿Cómo comunicamos a una persona que el hombre tiene una parte espiritual? Bueno, estos versículos, los primeros, es posible que no lo conoceréis, Salmo 62.1, en Dios está, solamente en Dios está tallada mi alma. Son versículos que hablan del alma, de la paz del alma, que has llenado mi alma de paz, de satisfacción. Mateo 10:28 es este versículo del Señor Jesús que dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque el alma no puede matar. Antes bien, temed a aquel que después de matar el cuerpo, etc. Mateo 16:26, ¿qué dice? ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Cómo? ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo? Gracias. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lucas capítulo 12, el rico que dice alma, muchos bienes has atesorado. Huélgate. Alguien que pretendía alimentar su alma con cosas materiales. Qué precioso ejemplo para hablar a una persona de que tiene un alma que aunque lo intente, no puede llenar con cosas materiales.
Bueno, sigo adelante. No está mal de tener unos cuantos versículos a la mano accesibles en estos temas. La vida eterna. ¿Cómo decimos a alguien que existe una vida eterna? ¿Cuál escogeríais? ¿Qué versículo escogeríais? Uno de estos, a lo mejor Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Daniel 12:2 habla de la resurrección, que unos resucitarán para vida y otros para muerte. Pero bueno, de alguna manera, o Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro, alguien te puede decir, pero eso es una alegoría, y dices, bueno, vale, no voy a entrar en eso, pero aunque fuera una alegoría, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de compartir? Que después de esta vida hay otra. Y depende de la actitud o el corazón que tú tengas aquí, así será después. Segundo, el problema del pecado. Primero, ¿quién es Dios? El mundo en que vivimos, el universo, el tiempo, la eternidad, el mundo espiritual, aparte del mundo físico. Segundo, preguntas. ¿Por qué piensas que hay maldad en el mundo? Igual que le hemos preguntado, oye, si Dios existiera, ¿cómo sería? ¿Cómo dirías tú que sería Dios? ¿Por qué no le preguntamos lo mismo? ¿Qué te parece del hombre? Entonces ahí va a luchar con dos cosas. A lo mejor una persona te puede decir, bueno, el hombre, pues oye, el hombre es una persona capaz, que se ha desarrollado, tal cual. Puedes sacarle, oye, ¿has leído el periódico esta mañana? ¿No? Y entonces, o a lo mejor de primera, si es una persona deprimida, asqueada, te dirá, el hombre es el peor de los animales del universo, ¿no? En fin, la universalidad del pecado, algunos versículos, la individualidad del pecado, eso es importante. Por una parte, Eclesiastés 7:20, no hay hombre que no peque. Qué versículo tan precioso, a lo mejor no os acordabais de él. Romanos 3:10 sí que os sabéis, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sabe de Romanos 3:10? ¿No? ¡Eco! No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Bien. La individualidad del pecado. O sea, una cosa es la universalidad del pecado, pero otra es decir, mira, sabes que tú tienes esa necesidad. Bueno, sigo, lo siento, tengo que correr. Pero eso, las consecuencias del pecado. Oye, ¿sabes que esa maldad del hombre, pues, tiene unas consecuencias? Ahí sí, Romanos 3:23, o 6:23. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Isaías 59:2, un versículo muy bonito, porque el pecado ha hecho separación entre vosotros y Dios. Santiago 1:15, Apocalipsis 21:8, ese es un versículo que yo no lo suelo usar, pero es el juicio del gran trono blanco. Tercero, Jesucristo. Bien, si Dios es así, si el hombre es así, si hay una consecuencia para el pecado, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? ¿Hay algún remedio para ese pecado que tú has cometido? ¿O qué piensas de Jesús? ¿O por qué murió? Pues bueno, Cristo murió por nosotros, nos justifica, su muerte nos da la vida. Creo que ese es un concepto importante. Bien. Y cuarto, tercero, no, eso debe ser cuarto, yo digo, decía, qué raro ese número 3. Cuarto, ¿vale? O sea, ¿quién es Dios? El hombre, pero ¿y tú? Y entonces, ¿tu mal tiene alguna consecuencia? Pues bueno, entonces, ¿cómo arreglarlo? ¿Hay alguna forma de que puedas solucionar? ¿Qué crees que deberías hacer para reconciliarte con Dios? ¿Has deseado alguna vez comenzar todo de nuevo? Bueno, las buenas obras no son suficientes, conocéis ese versículo archiconocido, Efesios 2:8-9, estoy seguro, ¿verdad que sí? A ver, alguien, uno de los mayores profesores, ¿conocéis? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, muchas gracias. Isaías 64:6.
nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Bien, una fe no muerta, o sea, una fe muerta no vale, y luego es por la fe. Bueno, por último, el quinto punto sería el llamado a la salvación. Entonces, este momento me gusta, no tenemos tiempo para hablar mucho más, un minuto más y llega. Recuerdo mi pastor, lo llevo en el alma. Hay cosas que se te quedan grabadas ahí, porque el Señor ha usado a siervos o momentos en tu vida. Me acuerdo que mi pastor, yo era muy joven, salíamos a la calle a predicar y a dar testimonio, y él me decía, dice, Manuel, tiene que llegar el momento en que tú llames a las personas al arrepentimiento. Dice, Dios nos ha dado la autoridad de llamarles y debemos hacerlo. Entonces, él no era carismático, entonces no existía. Fue en el año 91 cuando en España, y por la iglesia de Filadelfia, que el movimiento carismático o las iglesias carismáticas sobrepasaron a las iglesias no carismáticas. O sea, este era un hermano tradicional de Baptist Missions, que trabajaba para su sustento, en fin. Pero él decía, él lo entendía como, y él, por cierto, era calvinista, muy en la soberanía de Dios, y así nos enseñó. Pero él decía, dice Manuel, cuando tú te encuentres en un momento donde tú piensas que la persona conoce el Evangelio y puede estar preparada, llámalo al arrepentimiento. Dile, ¿por qué quieres que oremos? Entonces, ¿cómo hacer eso? Por ejemplo, pregúntale, ¿qué piensas que sería la respuesta normal a la cruz de Jesús? Quizás para introducirle a que esto no es una religión, esto es una respuesta a tu Salvador. O, por ejemplo, ¿es el arrepentimiento y la fe es algo demasiado alto? ¿O qué podría hacer que tu alma fuera pura? Entonces estos versículos, ven y cree, Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Qué versículos tan maravillosos. Isaías 51, 1 al 3, le dice a mí, venid, comprad sin dinero vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Segunda de Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. Apocalipsis 3:20, aunque sabemos que es un versículo dedicado a la iglesia, pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz. Mateo 7:13, este no me gusta tanto, pero lo tengo también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, etcétera, etcétera. Pero entra. ¿Por qué no entras? No endurezcas tu corazón, no titubees. Hebreos 3:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego, mi sugerencia es, ora. Y no te cortes. Una vez estuve con un hermano, que también era un evangelista, que humanamente tengo una sana envidia por él. Pero este hermano, fuimos a visitar a dos mexicanos. Y entonces él me decía, dice, vamos, porque uno se va a convertir hoy. Y dice, pues vamos a ver si otro se convierte. Y entonces vamos, entramos en su casa y le dice, bueno, se llamaba Olivo. Dice, bueno, Olivo, dice, ¿sabes lo que hemos hablado? Dice, tú te acuerdas, ¿verdad? Y ahí mismo repasó el Evangelio otra vez para que no hubiera duda. Y dice, ¿quieres orar? Y dice, sí. Y el que estaba al lado dice, ¿y tú? Dice, ¿tú conoces también? Dice, ¿por qué no oras? Vale. Nos arrodillamos los cuatro y entonces primero oró este hermano, este amigo mío, después le dice, Olivo, ora tú. Y entonces Olivo oró, estaba preparado. Y luego, tú, Gary, ora tú. Y el otro se quedaba callado, dice, es que no sé qué decir. Dice, bueno, nos levantamos, decimos, mira, el Evangelio, pum, 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 pum. ¿Quieres orar? Sí, ora. Es que no sé. Mira, no te preocupes, te dejo un folleto, la Biblia, lee, ora y mañana hablamos. A mí me gusta eso. Eso de repite lo que yo digo. No sé,
Yo no soy demasiado partidario, pero bueno, como el Señor os dice. Al final, esta segunda persona, que yo sepa, no sé si acepta al Señor, pero Olivo, ¡buah! Claramente. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido. Y para terminar, perdonadme si os exijo un poquito más de tiempo, pero pediré que aquí nos despida con un himno. Y lo mismo, que el Señor, damos gracias al Señor por su talento, su habilidad, y que el Señor nos ayude a expresar el Evangelio de esta manera.